bienvenidos a este podcast, Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Nos da mucho gusto que estés viéndonos, que estés acompañándonos, porque pues vamos a estudiar, vamos a desglosar la palabra de Dios. Y pues damos la bienvenida. Acá tenemos a Eric Torres para servirles. Bienvenido, Eric. Y Gracias. nos acompaña Hilario Rodríguez. Bienvenidos. Pues estamos dispuestos a seguir estudiando la palabra y estamos dando continuidad a estos estudios del libro de Proverbios, un libro lleno de mucha sabiduría. Antes de empezar a grabar, comentaba Hilario, o sea, es claro, ¿verdad? Para la vida propia, para tu contexto laboral, si estás estudiando escolar, incluso también familiar con hijos, con nietos. De hecho, ahorita vamos a tocar ese tema. Pero es tan sabio que es integral, aplica a todas las áreas del hombre, ¿verdad? Y como hemos visto también en otras ocasiones, hasta lo económico, ¿no, Eric? Veíamos Sí. Decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en el capítulo 17, para que nos acompañes también, tú que nos estás viendo y escuchando. Capítulo 17 del libro de Proverbios, vamos a leer a partir del versículo 6. Eric, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, claro. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Fíjense que, y bueno, qué bueno que nos estás acompañando, Hilario, porque aquí de nosotros eres el único que tiene nietos. Pero fíjate que he visto muchas entrevistas y la gente coincide en esto, ¿no? O sea, claro que hayan un amor especial para el hijo, para los hijos, pero para los nietos mencionan que es otro tipo de amor, ¿verdad? Háblanos de esto, ¿no? Porque es muy especial lo que acabamos de leer, ¿no? Bueno, la ilusión primera siempre es muy hermoso tener los hijos, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando tienes los hijos te emocionas y todo, ¿verdad? Y traes los planes que trae para que estudie y lo que quieres pensar que carrera va a desarrollarse. Pero cuando llegan los nietos, como ya no es en la juventud, o sea, ya es casi en la vejez cuando uno tiene los nietos, pues es otra cosa. Es más, ya no estás pensando en preocuparte de que si los vas a sostener económicamente o si vas a pensar qué carrera van a estudiar. Nada. Simplemente estás conviviendo con ellos, disfrutando con ellos, jugando, dibujando. O sea, ya no es la preocupación del hijo. Entonces ya no estás pensando, oye, ¿qué voy a hacer? No, ya es disfrutar. Entonces sí, es algo bien hermoso los nietos. Y fíjate que bueno que lo mencionas así, porque nuevamente tomando lo que mencionamos al principio, que esto es un libro integral, la corona de un rey era algo demasiado valioso, algo que inclusive cuando los llegaban a conquistar, le llevaban, aquí está la corona del rey conquistado, y lo exhibían, ¿verdad? Miren, aquí están, y los que tenían 10 reinos conquistados, pues ahí están 10 coronas, ¿verdad? Entonces es algo tan especial que nos acaba de decir Hilario, que de esa manera lo equipara, ¿verdad? La palabra, a los nietos, algo que es para disfrutarse. Me gustó mucho ese término que usaste, y vemos cómo otra vez pues la Biblia no se equivoca, ¿verdad? O sea, como algo tan especial, algo tan único, porque comentábamos, es diferente, tal cual lo dijiste, el amor que se tiene para los hijos, que el amor para los nietos es algo único, que lo eleva a un grado de una corona real, ¿no? Entonces, eso es también para disfrutarlos, ¿no? Es prácticamente disfruta la bendición de los nietos, disfruta el tiempo a los nietos, dales tiempo de calidad, ¿no? Porque pues al final de cuentas el tiempo pasa volando, ¿verdad? Y lo vemos más adelante en la palabra, oye, pues vanidad de vanidades, ¿verdad? Se va el tiempo. Y bueno, no se termina ahí este versículo, también dice que la honra de los hijos, sus padres. Eric, ¿qué entiendes por esto? La honra de los hijos, sus padres. Tú que ya estás también en los dos, o sea, has sido hijo, pero ahora ya tienes el rol de padre también. No, pero también hacia arriba. Exacto. Sí, pues yo creo que se puede interpretar, ¿verdad?, de varias formas. O sea, es un versículo muy, muy completo, ¿verdad? Porque está hablando de, creo que son 3 generaciones aquí, ¿no? Sí, prácticamente. Son el padre, abuelo, los hijos del padre, uh-huh, y luego los nietos, que son los hijos de los hijos. Sí. O sea, creo yo que es algo muy cultural de en todas partes, ¿verdad?, hay generaciones, eso es algo muy natural. Pero me refiero a cómo lo trataban los judíos, ¿verdad?, o el pueblo de Israel, las generaciones. O sea, lo importante que eran las generaciones. O sea, el mandamiento del Señor
de enseñar la palabra de Dios era: la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así es. O sea, esa es una forma, digo, yo no tengo la experiencia, ¿verdad? Que ahorita, gracias hermano por compartirnos su experiencia, hermano Hilario. Yo no tengo esa experiencia como abuelo, pero creo también que hay una satisfacción en ver a los nietos, ¿verdad? No solamente de pequeños, sino que Dios te dé la oportunidad de verlos crecer y que sean esa corona, que tú educaste a tus hijos y que esa educación, en este caso espiritual, sea lo que también se traspasó o también llegó hasta la tercera generación, hasta los nietos, ¿verdad? O sea, eso también es algo que se puede decir que vamos a llevar, si Dios nos permite la bendición de vivir muchos años, ¿verdad? Como algo de mucho orgullo. Exacto. Como una corona, ¿verdad? Y en el caso de los hijos, ¿verdad? También depende de los padres que los hijos sean honra o deshonra, ¿verdad? Porque también dice la palabra que el hijo ¿cómo dice? El hijo malcriado, el hijo consentido, avergonzará a su madre. Así es. Entonces, depende también de los padres que nosotros generemos esa educación espiritual de la palabra de Dios hacia nuestros hijos y de sus siguientes generaciones, ¿verdad? Exacto, y es parte de los mandatos, ¿verdad? Del Señor, de la instrucción al niño, de lo que acabas de decir también cuando se leía la ley ante el pueblo, sí, pero la vas a repetir a tus hijos, ¿verdad? O todos los días las estarás recordando, ¿verdad? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, todo esto lo vemos ya de una manera aterrizada, una aplicación, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, como todo, hay beneficios, hay consecuencias y hay advertencias. Muy bien. Hilario, ¿me puedes ayudar con el siguiente versículo? No, déjame terminar con el 6. Perfecto, dale. Porque en cuestión de la honra de los hijos, sus padres, es hacia el padre. La preocupación del pueblo de Israel era precisamente el tener un padre. ¿Por qué? Porque al tener un padre tenías un apellido o la descendencia de la tribu. Identidad. De la tribu. Y obviamente al pertenecer a una tribu es también un territorio, una identidad de todo respecto de lo que vas a recibir de herencia y propiedad. Y sin padre, pues haz de cuenta que no tienes protección de nada. En la cultura judía, pero exacto, también en cuestión de nosotros es la protección, porque cuenta mucho que es el padre. Y ahorita recuerdo, no sé si ahorita se acostumbre, pero en mi juventud siempre me preguntaban de mis padres, ¿quiénes son tus padres? Y no necesariamente que lo conocieran, pero sí había que ver cuál es el testimonio del padre, porque de ahí vienes. Y yo veo que ahorita en cuestión de trabajo no, pero antes sí. Era más importante quiénes son tus padres y de dónde es. Como las recomendaciones actualmente, ¿no? Exactamente. Y llegó un momento en que tuve que ir, me dijeron, mira, necesitamos que vayas a una empresa y te van a investigar toda tu descendencia. Órale. O sea, nunca había visto. Porque no era cuestión de trabajo, sino era porque iba a entrar a lugares de altos directivos, de cementos y de otras empresas directivas, con los meros directivos, y querían ver quién era la persona, si estaba bien en su conducta o su familia, y no hubiera una cuestión así, cuestión de riesgo, de drogas o algo. Y me tuvieron que investigar en todo, en todo, de dónde vivía y quién eran mis padres, quién eran mis abuelos, toda la descendencia, para si estaba dispuesta a que yo entrara a esos lugares. Fíjate que, y es un ejemplo muy práctico, a mí también me pasó, inclusive si van, no nada más a tu familia nuclear, si van, por ejemplo en mi caso, el de mi esposa, ¿verdad? ¿Quién es su papá también? ¿Quién eran sus hermanos? Porque también, como ibas a tener acceso ya sea a información muy, muy delicada,
o a valores, o manejo de valores, pues sí, no a cualquiera. Y otra vez, bueno, a ver, vámonos a los primeros escalones, ¿verdad? ¿Quién me instruyó? ¿Quién me formó? Pues mi papá. ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué instrucción? ¿Verdad? Mi mamá, los hermanos, o sea, es una responsabilidad. O sea, sí hay un disfrute, como bien lo dijiste, de los nietos, pero para poder llegar a eso, pues hay también obligaciones, derechos que uno debe de hacer, ¿no? Entonces, por eso está hablando del hijo hacia el padre. Exacto. En las consecuencias. Así es. Y bueno, ya en el 7 dice, no conviene al necio la altilocuencia. Es una palabra no muy común, ¿verdad? No muy usada. Entendemos quién es un necio, entendemos quién puede tener actitudes necias, porque a veces nosotros podemos ser necios, pero podemos tener tal vez una actitud, caer en necedad. Pero tanto así que lo compara o lo pone con la altilocuencia. ¿Qué es la altilocuencia? Es hablar con propiedad, hablar con palabras refinadas, hablar de una manera elocuente, una manera inteligente, con entendimiento, ¿no? Entonces, comentamos también antes de empezar a grabar, oye, pues es que por algo la Biblia lo dice, no le conviene porque ni él las va a saber expresar, más no hacer ni de qué está hablando, ni tú le vas a poder responder con entendimiento, con elocuencia, por esa necedad que está. Nosotros caeríamos en una necedad al tratar es más, como dicen, te rebajarías a su nivel de necedad al perder tiempo, tratando temas que no convienen, dejando tú incluso, mencionábamos en el trabajo, ¿verdad? Es que, ¿para qué te ocupas perdiendo tiempo si deberías estar trabajando? Y ahí ya le estás fallando a tu jefe, ¿verdad? A tu jefe directo, a tu empresa que te está pagando, o con el vecino, o etcétera, ¿no? O sea, y a veces es muy tentador esto, pero por eso lo pone así, mira, no conviene. Y digo que es tentador porque por naturaleza siempre queremos andar corrigiendo, ¿no? Queremos andar, no, pero es que yo sé. Entonces, es algo que debemos de resistirnos, ¿no, Hilario? También en ciertos aspectos, ¿no? Sí, el problema es ese, de que caemos en la trampa de tratar de corregir a alguien que al revés nos va a perjudicar en cuestión de que él, como no lo entiende, va a estar siempre contradiciendo. Entonces vamos a perder el tiempo. No que no querramos enseñar al que no sabe. Obviamente sí tenemos que dar una explicación, pero hasta ahí. Claro. Y si él no está de acuerdo o está en contra, pues simplemente crearlo a su criterio y no estar perdiendo tiempo, no estar discutiendo tanto en algo que no va a traer ningún resultado, ¿verdad? Sobre todo cuando es una necedad. O sea, porque a veces decimos, pero qué necesidad, ¿verdad? Como decimos, pues no pierdas. Y yo creo que aquí acabas de comentar algo muy importante. Cuando sí no sabe, pero cuando quiere saber, claro, dedícale el tiempo, el esfuerzo, ¿verdad? La instrucción. Pero cuando de plano no quiere saber, no le interesa, no se esfuerza, trae ahora sí que la necedad, pues no conviene, ¿verdad? Independientemente de lo que pensemos o no conviene. Y la segunda parte, si la quieres leer, Eric, por favor. Sí, dice, cuánto menos al príncipe el labio mentiroso. El príncipe, una figura de autoridad, por llamarlo en nuestros tiempos, ¿no? Una figura puesta por arriba de la sociedad, en un nivel superior, pues tampoco le conviene, ¿verdad? El labio mentiroso. Es muy tentador y ahorita lo vemos incluso hasta en los trabajos, cuando estás en una posición ya sea de coordinación, de supervisión, de gerencia, directiva, lo que sea, pues siempre llega también gente, consejo mentiroso, labio mentiroso, por ahí llegan los chismes, por ahí llegan las murmuraciones, por ahí llega incluso hasta hablarte, no, es que mira tú, se ve que tú sí sabes y todo, ni tú mismo sabes, ¿verdad? Pero es el labio mentiroso y es tentador también. Así como vimos que es tentador el tratar de estar con un necio, también es tentador escuchar las mentiras, el labio mentiroso, y más para y lo menciono el príncipe, como dice la palabra, porque es gente que va a tomar decisiones. Y así los habían puesto, ¿no? En el tiempo de los jueces, a los príncipes y todo, gente que tomaba decisiones, ¿no, Hilario? En el Antiguo Testamento. Así es, o sea, obviamente al decir una mentira,
sobre todo a una autoridad, lleva una responsabilidad y no sabes en qué situación te estás metiendo. Entonces lleva una responsabilidad donde es bueno, yo confiaba en ti, entonces me quedaste mal. ¿Por qué me quedaste mal? Porque hubo mentira. Y entonces era una responsabilidad ya mucho más fuerte por la autoridad. Entonces puede llegar uno hasta la muerte, en aquel tiempo, a lo mejor ahorita no, pero sí afectar a una organización, a una empresa, a un país o algo que afecte por una mentira. Y es que estamos muy propensos también porque, como todo, desgraciadamente en el trabajo, en el que sea, ¿no? Trabajas en una microempresa, en una gran empresa, a veces hay muchas envidias, a veces se presta también. Y qué mal que a veces que por falta de madurez o por necedad se empiecen a hablar mentiras de la otra persona. Oye, ya le estás afectando su ingreso. A lo mejor no lo van a matar, pero sí lo van a correr. Y de esta persona dependen hijos, esposa. O sea, yo creo que ya está mal el meterte con su ingreso, con su bienestar económico, ¿no, Eric? Con Sí. su bienestar emocional, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, a ver si no se me olvida esa pregunta que estás haciendo, porque sí quiero comentar algo, A pero ver. antes quiero leer el versículo correctamente, A ver, dice. porque no lo leí ahorita correctamente. Ahorita leímos la segunda parte, ¿verdad? A ver. Pero no leí los signos de admiración, si ustedes se fijaron, porque este versículo se debería leer algo así. A ver, dale, con Dice, entonación. no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Exacto. O sea, hay un énfasis ahí, porque justamente el necio más adelante, aquí en este pasaje, lo plantea como algo muy peligroso. Sin embargo, ¿quién es más peligroso, un necio o un príncipe? Ahorita el hermano Hilario decía un comentario muy interesante, ¿verdad? O sea, estamos hablando de alguien importante, de alguien que tiene un poder, una potestad que incluso podría acabar. Bueno, en este caso está hablando de una persona de aquel entonces, que podía acabar con la vida de alguien, ¿no? Exacto. Entonces, ya habiendo leído eso, me recordó, ahorita que hablaba nuestro hermano Hilario, cuando Artajerjes, ¿verdad? Estaba ahí en su lugar de reinado y Nehemías estaba enfrente de él, ¿verdad? Y Nehemías estaba preocupado por la construcción de los muros de Jerusalén y estaba triste. Entonces el rey, me parece que es Artajerjes, ¿verdad? Lo miró y le preguntó, ¿por qué está tu semblante así? Y dice ahí que Nehemías se asustó y le explicó después por qué estaba su semblante así, ¿verdad? Que era porque estaba triste, porque exactamente. Pero ¿qué fue lo que le preocupó? Pues que justamente era el copero del rey, que tenía un cargo muy importante y que justamente esa preocupación pudiera dar pie o pudiera dar un indicio de que tal vez el rey estaba en peligro de morir, ¿verdad? Exacto. Entonces era algo muy fuerte, entonces por eso se asustó Nehemías. Entonces, creo yo que esto es algo, ¿verdad?, que en lo que debemos tener cuidado también. Nosotros, no nos conviene tampoco a nosotros tener labios mentirosos delante de alguien importante. Exacto. ¿Verdad? Porque eso nos puede meter en problemas. A lo mejor no en perder la vida, pero sí en perder una oportunidad de trabajo, sí en perder una buena relación, ¿por qué no, verdad? Buenos contactos, porque quieras que no, gracias a Dios, a veces Dios te bendice con relaciones personales, ¿verdad? Entonces, si tú dices una mentira, algo que no va, pues pudieras perder esa posible relación buena que Dios te está preparando. Exacto. ¿Verdad? Y la pregunta que me hiciste ya se me olvidó. Pero bueno, ya hice el comentario. En esa línea. Ok, muy bien. Era en eso, o sea. Gracias, hermano. Bueno, déjame ahondar un poquito porque me gustó tu explicación. Y ahora me voy a ir más arriba en cuestión de Dios. O sea, no el rey, sino en cuestión de Dios. Exactamente. Ahí me gusta porque él no pudo mentir. O sea, o no debía de mentir porque estaba enfrente al rey. Pero también a veces nosotros hacemos lo mismo, aunque sabemos que a Dios no le podemos mentir, pero le decimos que estamos bien a veces.
y no lo estamos. No estamos bien. Que él podía haber dicho, no pasa nada, no tengo nada. Exacto. ¿Cómo? Espérame, te estoy pidiendo, ¿por qué estás triste? Se te ¿Por qué nota. Sí. ¿Por qué no lo dices? ¿Ah? Así es. Y a veces nosotros siempre cubrimos, digo, a veces hasta, no, Dios, soy pobre, pero así soy. No, espérame, o sea, cosas tan simples que a veces no nos desahogamos bien con Dios porque creemos que Dios no es bueno. O sea, no toda la gente se desahoga con Dios. Exacto. Y es algo muy importante. Sí. Y bueno, pues hemos llegado ya al final. Hemos llegado al final de este capítulo. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Recuerda siempre estar al pendiente del contenido que se está subiendo en este canal. Dale like para que te llegue en automático. Y pues muchas gracias. Dios los bendiga.